Puede empezar, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Señor presidente de honor, profesor Carlos Rezónico, señores miembros del Consejo Asesor, señores académicos, señores profesores, profesionales, señoras y señores que hoy nos distinguen con su participación en este encuentro virtual. Quiero comenzar agradeciendo a la doctora Claudia Pellizas, investigadora principal de CONICET, por su generoso acompañamiento en este programa anual de conferencias y a nuestros colaboradores administrativos y técnicos que contribuyen con su organización. También quiero agradecer a Leonardo Pistonesi, que está entre la audiencia, porque él generosamente estaba dispuesto a contribuir con la presencia del doctor Artz en Córdoba si esto hubiera sido una sesión presencial. De manera tal que es importante también agradecérselo. Es un placer para mí introducir esta actividad académica en representación de la comisión directiva, dando continuidad al funcionamiento de nuestra institución, cuyos objetivos son, como sabemos, promover y contribuir al conocimiento científico de excelencia y fundamentalmente el desarrollo e innovación de las ciencias que la integran. En este marco y con este propósito recibimos hoy con gran beneplácito al profesor Eduardo Artz, quien es incorporado como miembro correspondiente nacional, membresía destinada a personalidades de las ciencias que se han hecho acreedoras a esta distinción en mérito a sus sobresalientes y extraordinarias aptitudes. Doctor Artz, gracias por honrarnos con su participación y, como decíamos precedentemente, lamentablemente no presencial como era nuestro deseo. La conferencia que corola este acto académico ha sido titulada Tumores neuroendocrinos, un largo camino desde la mesada del laboratorio al paciente. Esta presentación está fundamentalmente referida a los mecanismos de formación y desarrollo de tumores neuroendocrinos, en especial a los mecanismos patogénicos de más reciente conocimiento, en especial de tumores hipofisarios y del tipo von Hippel-Lindau, desarrollados por el Dr. Artz y sus colaboradores. Previamente a su disertación y dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias, quiero compartir las fundamentaciones que culminaron con esta designación por las secciones correspondientes de clínica y básica que fueron responsables de su tratamiento. Lo haré en base a la lectura de su trayectoria profesional, científica y académica. El doctor Eduardo Artz es actualmente profesor titular plenario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la carrera de investigador científico, investigador superior de CONICET, miembro científico externo de la Sociedad Max Planck de Alemania, director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires de CONICET, que incluye el Instituto Partner de la Sociedad Max Planck y Biova. Cursó su carrera universitaria en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires entre 1971 y 1978, realizando luego un máster en Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que coroló con una tesis en modelos de transporte en membranas biológicas. Entre 1985 y 1988 efectuó su doctorado desarrollado en el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la Universidad de Buenos Aires, referido a mecanismos celulares de vías inmunoneuroendocrinas. Ha desempeñado numerosas funciones y cargos, y yo he tratado de resumirlas en las profesionales, en las que se destacó como asesor técnico en enzimo inmunoensayos en diferentes laboratorios de Argentina y del exterior, en docencia como profesor asociado en biología de la División de Ciencias Biológicas de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, profesor adjunto en el área de genética molecular y biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en esta área con dedicación exclusiva en el Departamento de Fisiología y Biología Molecular,
donde fue también director en esta prestigiosa casa de estudios en el área de genética molecular y biotecnología. Actualmente es profesor regular, titular, plenario del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular. Desarrolló una activa participación en el International Master Program en Biomedical Science de la Albert Ludwig Universidad de Alemania con la Universidad de Buenos Aires y el programa de incentivo del Ministerio de Educación argentino para docentes e investigadores. También como profesor de la maestría de psicoinmunoendocrinología de la Universidad Favaloro. En investigación, completó su training postdoctoral en la sección de endocrinología y diabetología de la Ludwig Maximilian Universität of München, becario de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, investigador asociado en biología de la División de Ciencias Biológicas de la Salud de México, miembro de la carrera de investigación de CONICET, que ya hemos mencionado, y miembro científico externo de la Sociedad Max Planck de Alemania. Su importante contribución a la formación de recursos humanos es destacable. Ha dirigido 14 tesinas de licenciatura en biología en México y Argentina, tesis de doctorados 19, todas ellas con calificación sobresaliente, en medicina y en ciencias biológicas, 6 direcciones de becarios postdoctorales, 8 direcciones de investigadores junior y asistentes de CONICET, investigadores asociados de CONICET, 12 direcciones de personal de apoyo a la investigación de CONICET, y ha recibido a becarios en su laboratorio procedentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de Brasil, Chile, España, Alemania y Bélgica. En divulgación de conocimientos ha dictado conferencias dentro y fuera del país como invitado en Sudáfrica, Bulgaria, Estados Unidos, Tailandia, Portugal, Italia, Suecia, Alemania, República Checa, por mencionar solo algunos de los países que ha visitado como conferencista. Ha recibido premios y reconocimientos relevantes, entre los que mencionaré algunos de ellos, en honor al tiempo, el premio Bernardo Usey de la investigación científica y tecnológica de la sección de ciencia y técnica, el premio Bungeborn de medicina experimental, Cruz de oficial de la Orden de Mérito de la República Federal Alemana, esto fundamentalmente por su compromiso de cooperación entre ambos países y la fundación del Instituto Bidireccional Max Planck, premio CONEX en Bioquímica y Biología Molecular, premio en Ciencias Médicas de World Academy of Science, con sede en Italia, medalla Berthold de la Sociedad Alemana de Endocrinología, ha recibido premios Leon Cherny por sus trabajos de investigación por parte de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Ha sido designado personalidad destacada de la ciencia de la Ciudad de Buenos Aires por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también en el año 2019, un premio que seguramente él atesora, porque procede de su colegio secundario, Ciencias en el Campo del Conocimiento de la Naturaleza del Colegio Nacional Buenos Aires. Entre sus actividades académicas merecen destacarse su participación como miembro, consultor, y editorial y revisor de Neuroimmunomodulation de Estados Unidos y Europa, Physiological Reviews, Neuroendocrinology, Endocrine Connections, Advancing Neuroendocrine Biology Neuroscience, Biomedicine Hub, Biochemical Genetics, editor del libro Pituitary Today, New Molecular Physiological and Clinical Aspect, es revisor de artículos para Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Endocrinology, Molecular Cell Biology, entre otros. Ha organizado importantes eventos científicos, ha participado de numerosas sociedades y participa, científicas y académicas, como la Academia de Ciencias, ACAL de América Latina, SAIC, la Sociedad de Inmunología, la Sociedad Internacional de Inmunomodulación, la Sociedad de Investigación Bioquímica, la Sociedad Alemana de Endocrinología, la Pituitary International Society, la European Neuroendocrine Association, etc. Tiene más de 170 publicaciones en revistas nacionales e internacionales
y más de 250 presentaciones de resúmenes y trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales. Importantemente, ha reportado 4 clones al Gene Bank de nuevos genes involucrados en el desarrollo de tumores hipofisarios. Sus líneas de investigación fundamentalmente están referidas a interleuquinas, sus receptores y la expresión de antagonistas en la función neuroinmunológica y endocrinológica, a mecanismos moleculares de intervención en la regulación de citoquinas, mecanismos de acción en la regulación del Pituitary Transforming Tumor Gene, mecanismos de formación y desarrollo de tumores neuroendocrinos, especialmente hipofisarios, genes identificados en tumores hipofisarios, en una profusa actividad de investigación desde el clonado a la función. Para concluir, para no ser demasiado extensa y tener la oportunidad de escuchar esta conferencia que todos esperamos, quiero destacar algún aspecto que me parece muy importante en su amplia actividad curricular, pero fundamentalmente de él como investigador, pero también como ciudadano, ¿no? Su intervención ha tenido una importancia enorme en abordar temas muy sensibles a nuestra comunidad, en especial al ámbito científico, con actividades de divulgación tales como la sustentabilidad de la investigación biomédica en la Argentina, experiencias y políticas relacionadas a la migración de científicos y tecnólogos en el Mercosur. Ha contribuido a la primera red sudamericana de biomedicina en investigación, educación y biotecnología aplicadas, y también comunicaciones relacionadas con un camino sinuoso hacia la biomedicina. Doctor Artz, la verdad que seguir relatando su currículum nos daría el tiempo de esta presentación, y solamente quiero agradecerle nuevamente e invitarlo a dictar su conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le voy a pedir ahora sí que suba su presentación. Bueno, ojalá funcione esto. A ver. Sí, lo va a hacer. ¿Está? ¿La están viendo? Lo estamos viendo de la manera que quedamos de acuerdo para la audiencia. Por problemas de incompatibilidad del sistema, el doctor Artz se lo va a presentar de esta manera, que creo que todos lo podemos ver perfectamente. Usted puede usar su mouse, doctor, para indicar sin ningún problema, ¿sí? Bien. Adelante, doctor. Lo disfrutamos. Bueno, quisiera primero, antes de comenzar la conferencia, bueno, agradecer a la academia y a la doctora Miras por este honor, realmente muy honrado y muy gratificado por este nombramiento. Lamento profundamente no poder visitar Córdoba una vez más y hacerlo en forma presencial. Una de las pérdidas de esta pandemia en la que estamos pasando. Pero ya seguramente habrá oportunidad de que nos encontremos prontamente. Muy bien, voy a presentarles una de las líneas, quizá la más importante, desarrollada en el laboratorio a lo largo de muchísimos años, que es cómo nosotros abordamos el estudio de los tumores neuroendocrinos yendo desde lo más elemental, que es cómo funcionan los genes y las proteínas que conforman las células de estos tumores, hasta llegar a, basado en estudios nuestros, a estudios clínicos que se están realizando actualmente. Voy a empezar por los tumores de hipófisis, luego voy a ejemplificar con los otros tumores que mencionó también la doctora Miras, en los cuales trabajamos, que son los tumores
del tipo von Hippel-Lindau. Los tumores de hipófisis presentan algunas características que los hacen muy interesantes desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista experimental y de poder, comprendiéndolos, contribuir a entender la fisiopatología de los tumores neuroendocrinos. La principal de ellas es su enorme abundancia. Son tumores muy, pero muy abundantes, que se presentan y se encuentran la mayoría de las veces en forma silente, y estudios epidemiológicos realizados post-mortem en pacientes se han encontrado muchísimos tumores de hipófisis que no habían sido diagnosticados en los individuos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son neoplasmas benignos. Y ahí está la primera pregunta, es ¿por qué con semejante abundancia estos tumores no desarrollan, o no crecen y no desarrollan malignidad? El tumor se desarrolla a partir de una mutación puntual que se produce en alguna célula de la hipófisis normal. Son monoclonales, eso fue demostrado, o sea, no hay un crecimiento de varias células al mismo tiempo, sino que son monoclonales, es una única célula que muta para dar lugar al tumor. Por eso los tumores son de alguna de las células presentes en la glándula hipofisaria, como ser las células productoras de prolactina que dan lugar a los prolactinomas, o las corticotrofos que dan lugar a los tumores de Cushing. Una vez que estos tumores crecen, forman el tumor, y muy rara vez, como les decía anteriormente, estos tumores producen un carcinoma o producen metástasis. Y como les decía también, la presencia en la población es enorme, aproximadamente el 15% de la población presenta tumores silentes, lo que también se llaman incidentalomas, porque se encuentran en forma casual en los individuos. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que hacen esto? ¿Qué hace que tumores tan abundantes no progresen a carcinoma? Esta pregunta, que nos formulamos varios grupos que trabajamos en este tema en el mundo, ha encontrado una cierta base de respuesta hace unos años, con el hecho de que se descubrió en general, no solo en los tumores hipofisarios, pero también, como vamos a ver, en los tumores hipofisarios, se descubrió un mecanismo que es el mecanismo de la senescencia, que es un mecanismo por el cual los tumores preservan su capacidad funcional, las células tumorales, pero dejan de crecer. ¿Cómo fue que nosotros nos internalizamos y empezamos a trabajar en estos tipos de tumores? Bueno, primero una presentación breve de qué es una célula senescente, luego vamos a ir a lo que les estaba por decir. Las células senescentes son células que quedan en un estado de arresto en la fase G1 del ciclo celular, pero lo interesante es que siguen siendo metabólicamente activas y pueden hacer sus funciones, pero ya no responden a los estímulos habituales, mitogénicos o cualquier estímulo que los lleve a proliferar. La célula funciona, pero no prolifera. Lo cual, en la glándula hipofisaria, y vamos a hablar un poco de eso más adelante, es una característica muy importante. Las células senescentes presentan toda una serie de características morfológicas y de expresión de ciertas proteínas, de tal manera que hay como un conjunto de parámetros que se consideran como biomarcadores para medir
la senescencia celular. Uno de ellos es la expresión abundante de beta-galactosidasa celular. Otra de ellas es la secreción de un conjunto de factores que se denominan SASP, que viene del inglés fenotipo secretorio asociado a la senescencia, entre los cuales hay muchas citoquinas o interleuquinas, que de eso vamos a hablar en detalle, y luego la presencia de uno de los dos pathways de oncogenes que derivan en la senescencia, que son o el pathway de P53, P21 o la vía de señalización de P16, FOSFO-RB. Normalmente se da una de las dos como dominante en determinados tipos de tumores. Vamos a ver en nuestros estudios que usamos estos marcadores que les acabo de mencionar para visualizar la senescencia en los tumores hipofisarios. Bueno, acá está lo que les estaba por decir, que es cómo y por qué nos interesamos nosotros en esta pregunta de los tumores, de la senescencia en los tumores hipofisarios. Y fue a partir de un trabajo que yo escuché en una conferencia hace ya más de 10 años y que después salió publicado en la revista Cell. Un trabajo que demostró, fue uno de los primeros en demostrar que la senescencia celular puede ser inducida por los propios oncogenes, que son los que hacen que una célula sea tumoral, pero que además las vías que utilizan estos oncogenes para llevar a la célula a senescencia son vías que involucran interleuquinas. Y en particular, lo que demostró este trabajo es que la interleuquina 6, que hoy sabemos que es una de las interleuquinas más importantes en el fenotipo senescente, si no la más importante de todas, que la interleuquina 6, demostró este trabajo, tenía en células, en este caso el modelo era melanomas, tenía un rol dual. Por un lado, en forma autócrina podía inducir la senescencia de la célula. ¿Qué quiere decir en forma autócrina? Cuando la propia célula se da la señal de interleuquina 6, la célula entra a ser senescente. En cambio, si la interleuquina 6, la célula la recibe de una célula vecina, lo que se llama una señal parácrina, en ese caso la célula prolifera. O sea, una misma señal, interleuquina 6, puede derivar a que la célula tumoral vaya por uno u otro camino, prolifere en forma tumoral o haga senescencia. ¿Por qué me llamó a mí muchísimo la atención este trabajo? Porque me remontó a los años en que yo hice mi postdoc en Alemania, en 90, 91, 92, y que luego resultó en varias de estas publicaciones, en los cuales nosotros habíamos demostrado por primera vez dos cuestiones. En primer lugar, que los tumores hipofisarios producían interleuquina 6 y lo hacían en grandes cantidades. Prácticamente todos los subtipos de tumores hipofisarios y prácticamente todos ellos, con alguna que otra excepción, producían grandes cantidades de interleuquina 6. Y por otro lado, además de producir interleuquina 6, nosotros en aquel momento demostramos que la interleuquina 6, este trabajo fue publicado en Endocrinology en el año 93, nosotros demostramos que la interleuquina 6 tenía un rol dual. Podía inhibir o estimular la proliferación de las células tumorales. Y no teníamos la menor idea de por qué podía ser ese mecanismo. Nos llamó mucho la atención, lo publicamos en su momento y nunca supimos hasta ahora qué es lo que estaba ocurriendo en estos tumores. Entonces, cuando vi este trabajo que les acabo de mencionar en la revista Cell, inmediatamente pensé en los tumores hipofisarios. Producen interleuquina 6 y la interleuquina 6 tiene exactamente este rol dual descrito en este trabajo. Entonces, y al mismo tiempo,
los tumores hipofisarios no crecen, entonces pensamos que la senescencia podía ser un mecanismo clave en controlar el crecimiento de los tumores hipofisarios, pero al mismo tiempo que la interleuquina 6 podía estar involucrada en estos mecanismos. Entonces empezamos una serie nueva de trabajos, ya más recientes, para confirmar esta hipótesis. Lo primero que hicimos fue un modelo muy, pero muy sencillo, que es que tomamos células tumorales hipofisarias. Esta es una célula tumoral lactosomatotrofa, y lo que hicimos fue muy sencillamente tratarlas con interleuquina 6 para ver el efecto exógeno, justamente la interleuquina 6 que vendría de afuera, colocarla en los medios de cultivo, o inducir la producción endógena de interleuquina 6. Estas células justamente producen interleuquina 6, como les mostré que ya habíamos visto nosotros, y después muchos grupos reprodujeron, y entonces con endotoxina bacteriana, el EPS, uno induce que las células estas produzcan interleuquina 6 desde adentro de la célula, de tal manera de mimetizar de nuevo este fenómeno de que la señal venga de afuera o la señal venga de adentro. Y comprobamos lo que ya habíamos visto previamente, pero ahora en este nuevo modelo celular, y es que la interleuquina 6 que viene de afuera, la exógena, induce la proliferación celular, no modifica la senescencia, mientras que la interleuquina 6 que uno induce desde adentro de la célula, por el contrario, sí induce senescencia y no modifica la proliferación celular. Comprobamos que de todas las proteínas que induce el LPS es efectivamente la interleuquina 6 la que hace esto, en primer lugar, verificando que efectivamente en estas dosis produce interleuquina 6, pero más importante, que si bloqueamos, silenciamos la producción endógena de IL-6, esta senescencia inducida se baja. O sea, la producción endógena es de interleuquina 6, que cuando la apagamos, apaga esta inducción de senescencia. Entonces, nuevamente comprobamos el modelo que habíamos ya pensado que existían las células hipofisarias, y nos propusimos caracterizarlo más en detalle. Para eso lo primero que hicimos es panear toda una serie de células tumorales hipofisarias que existen en los laboratorios, y nos encontramos justamente con que esta célula MTT, que por algún experimento que les voy a mostrar más adelante, presuponíamos que así sería, por eso lo habíamos elegido para el experimento que les mostré antes, y ahora con esto también ya comprobamos, es la de todas las células hipofisarias la que tiene la mayor capacidad de producir senescencia, es una célula altamente senescente. Acá podemos ver cómo este patrón, que es la producción de beta-galactosidasa, se ve enormemente aumentada, y sobre todo también acá el patrón de aumentar P16 y disminuir fosfo-RB, que es el clásico patrón de una célula senescente que usa esos oncogenes, como les mostraba al principio, que es una de las vías de señalización y producción de senescencia en las células. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos estas células MTTS que sabíamos que producen interleuquina 6, de hecho acá lo podemos ver reproducido a nivel un Western blot, y también lo podemos ver acá en la proteína secretada que produce interleuquina 6, y lo que hicimos es generar clones, o sea, transfectar las células y generar clones en los cuales en forma estable silenciamos esa producción de interleuquina 6, o sea, introdujimos un shRNA, que es una molécula que bloquea el mensajero de la interleuquina 6 y impide que estas células produzcan interleuquina 6, acoplado a GSP, que nos permite ver la presencia del transgen que estamos poniendo. Y como control pusimos las mismas células, pero transfectadas con el mismo, con un SH
parecido, pero que no bloquea interleuquina 6, con GSP, de tal manera de tener células que llamamos scramble o control, que mimetizan el procedimiento que hicimos, pero en los cuales la interleuquina 6 no está bloqueada. Como podemos ver, efectivamente, este SAGE en los clones dramáticamente disminuye, bloquea la producción de interleuquina 6 de las células. En las scramble son igual a una célula normal, no pasa absolutamente nada, y las vías de señalización de interleuquina 6 intracelulares se ven bloqueadas también cuando silenciamos interleuquina 6. De tal manera que ahora tenemos la célula MTTS, pero en la cual la interleuquina 6 endógena, que según nuestra hipótesis es la que induce senescencia, está bloqueada en esta célula. Caracterizamos el fenotipo de estas células en las cuales interleuquina 6 está silenciado, sobre todo para ver si efectivamente la célula, según nuestra hipótesis, debería ser menos senescente que una célula MTTS control o normal. ¿Por qué? Porque, según la hipótesis con la que estamos trabajando, la interleuquina 6 producida por las células es la que está de adentro de la propia célula, es la que está produciendo la senescencia. Y como podemos ver acá, efectivamente, por un lado, la beta-galactosidasa disminuye, primer parámetro de que al silenciar interleuquina 6 la célula es menos senescente, se revierte el fenotipo de P16 que disminuye y al mismo tiempo fosfo-RB que está disminuido aumenta. O sea, el pathway que induce la senescencia se revierte cuando silenciamos interleuquina 6. Y la célula que sale de senescencia pasa a ser más proliferativa y más invasiva. O sea, bloqueando interleuquina 6, transformamos a la célula en una célula más potente en su proliferación y con menos características senescentes, comprobando parte la hipótesis que estábamos empezando a plantear, que la interleuquina 6 endógena, la producida por la célula tumoral hipofisaria, es la que controla la senescencia. Y luego pasamos a este experimento. Yo creo que este es el experimento más importante de la demostración del rol de la interleuquina 6 controlando la senescencia de estos tumores. ¿Qué hicimos en este experimento? Nosotros ya sabíamos, ya lo habíamos hecho hace muchos años, y de hecho por eso esta era nuestra célula candidata para hacer todos estos estudios que les estoy contando. Nosotros habíamos visto que, a diferencia de cualquier otra célula tumoral hipofisaria, que si uno la inyecta en ratones Newt, que son ratones que se usan de modelo para el crecimiento tumoral, porque son ratones que no tienen mecanismo de defensa y dejan que se desarrollen los tumores, si inyectamos en el flanco de ratones Newt cualquier célula tumoral de otro tipo también, pero hipofisarias, todas ellas crecen en el flanco formando tumores. Nosotros ya sabíamos que esta célula no forma tumores, como lo pueden ver acá, lo cual era una característica distintiva que hoy sabemos que se debe a esa alta senescencia que presenta la célula. Pero lo más importante ahora es que cuando inyectamos las células en las cuales silenciamos la interleuquina 6, la única diferencia entre esta célula y esta célula es el silenciamiento de interleuquina 6, la célula que no puede formar tumores pasa a formar tumores de gran tamaño, como pueden ver acá. O sea, no solo sacamos a la célula de senescencia inhibiendo la interleuquina 6, sino que una célula que no podía formar tumores se transforma en una célula altamente tumorogénica. ¿Por qué? Porque perdió el control de la interleuquina 6 de adentro de la célula, de la interleuquina 6 que esa propia célula produce. La interleuquina 6 en la hipófisis, esto lo habíamos demostrado nosotros y varios grupos más también hace muchísimos años, es producida no solo por los tumores cuando las células son tumorales, pero en la glándula normal
hipofisaria, hay unas células que se llaman células folículo estrelladas, que son unas células que no producen hormonas. O sea, son el soporte de las células que producen las hormonas, son células que son estrelladas, por eso se llaman folículos estrelladas, extienden, se parecen un poco a las células de la glía en el sistema nervioso y producen una matriz en la cual en la hipófisis se van interconectando las células productoras de hormona alrededor de estas células estrelladas. Esas células folículos estrelladas en la hipófisis normal producen interleuquina 6 y la producen en grandes cantidades. Y nosotros ya habíamos visto, y lo habíamos demostrado, que la célula folículo estrellada, cuando se la coinyecta junto con la célula MTT, juntas ambas, la célula sí forma tumores. Entonces, recapitulando, la célula MTT sola no puede formar tumores, como lo vimos en la transparencia anterior. Cuando le silenciamos interleuquina 6, produce tumores. Pero otra forma de formar tumores es que la interleuquina 6 se la provea otra célula en forma parácrina, que es una célula folículo estrellada. Entonces, cuando las coinyectamos, sí se producen de vuelta los tumores de gran tamaño. Es más, nosotros sabemos que estos tumores son por producción de interleuquina 6 porque si bloqueamos el receptor de interleuquina 6 en esta célula, nuevamente deja de formar tumores. De tal manera que tenemos dos formas en que la interleuquina 6 está contribuyendo a la proliferación y a la tumorogénesis de estas células. Por un lado, induciendo una acción parácrina, o sea, viniendo de afuera, de una célula vecina, a la célula tumoral para que ésta prolifere. Y por otra forma, bloqueando el control autócrino que la interleuquina 6 producida de adentro de la célula induce de la senescencia. O en forma parácrina induce proliferación, o en forma autócrina induce senescencia, que si es bloqueado, induce tumores. Ese es el rol dual de la interleuquina 6 en el control, entonces, de la senescencia y el crecimiento de los tumores. Lo mismo nos propusimos verlo también en los tumores humanos, porque, por supuesto, estos desarrollos experimentales necesitan la verificación en los tumores humanos y justamente, y lo que vamos a ver a lo largo de la charla y sobre todo hacia el final cuando les muestre algunos de los resultados más clínicos, es que justamente nosotros partimos de estos estudios moleculares, esta es la filosofía de nuestro laboratorio, para luego llevarlo a los estudios en humanos y poder comprobar si estos mecanismos funcionan efectivamente en los tumores humanos y sobre todo si los podemos manipular de alguna forma, sobre todo farmacológica, para poder llevarlo a algún tipo de terapia. Bueno, lo que podemos ver acá en esta transparencia, en la primera parte, es en realidad esto es una serie de tumores de nuestro laboratorio, de unos 50, 60 tumores en nuestro laboratorio, pero que varios grupos, el grupo de Ashley Grossman en Inglaterra, el grupo de Shlomo Mehmet en Estados Unidos produjeron series bastante similares, en las cuales se puede ver que en todos los subtipos de tumores hipofisarios hay una fracción que no es senescente y hay una fracción, un porcentaje importante que sí son senescentes. En el conjunto de los tumores, el 75% de los tumores hipofisarios presentan características de ser senescentes. Lo que hicimos en el laboratorio es tomar estos tumores senescentes, llevarlos a cultivo, ponerlos en cultivo en el laboratorio. Esto es un tema bastante complicado de hacer y ya hace muchos años nosotros y otros grupos desarrollamos algunas metodologías para poder hacer crecer estos tumores en los cultivos
en el laboratorio, y lo que hicimos es cultivarlos y tratarlos con un silenciamiento transitorio de la interleuquina 6. O sea, bloquear, parecido a lo que les mostré que hicimos en la célula MTT, pero en este caso en los tumores humanos y no en forma permanente, no se puede a los tumores mantenerlos de por vida en cultivo, pero sí en forma transitoria, transiente. Y lo que nos encontramos es que el 68% de los tumores senescentes que tratamos con interleuquina 6 tenían revertida la senescencia. O sea, la senescencia en el 70% se ve revertida cuando se bloquea la interleuquina 6 en estos tumores humanos. Verificando en los tumores humanos lo que les conté que empezamos a ver en los ratones. Se me trabó. Un momento que voy a pasar acá. Muy bien. Entonces, para sintetizar lo que les estuve contando hasta ahora, la interleuquina 6 juega un rol dual en el desarrollo de los adenomas hipofisarios. En la hipófisis normal, cuando la glándula está haciendo su función normal, la interleuquina 6 es producida por la célula folículo estrellada, que como les contaba, está entre las células productoras de hormonas y de alguna manera organizando la estructura, la arquitectura de la glándula hipofisaria. En algún punto, una célula puede mutar, este es el origen monoclonal que les mencionaba de los tumores hipofisarios, y la interleuquina 6, producida por la célula folículo estrellada, impacta positivamente en cuanto a la proliferación sobre estas células tumorales que se están empezando a desarrollar y contribuye a que se forme el tumor. Cuando el tumor se forma, las células folículo estrelladas son expulsadas hacia el exterior. En la masa tumoral no se encuentran células folículo estrelladas. Esto fue demostrado por varios grupos muy elegantemente. De tal manera que en el corazón de los tumores ya no existe más la producción parácrina de interleuquina 6, pero, y como les mostré en la serie esa tumoral, los tumores empiezan a producir interleuquina 6 endógena. Ellos producen interleuquina 6. La diferencia es que esta interleuquina 6 autócrina de adentro de la célula ya es distinta de esta parácrina. Mientras esta induce la proliferación que lleva a los tumores, esta contribuye a la senescencia que controla a los tumores hipofisarios para que no desarrollen carcinomas. Entonces, este rol dual de la interleuquina 6, que originalmente fue descrito en ese trabajo de Sell en los melanomas, pero no como modelo natural, era un modelo artificial de melanoma, demostramos que en un modelo natural de tumores que crecen crecen en forma controlada, este fenotipo senescente contribuye enormemente a esta característica de los tumores. Yo les dije que una de las propiedades de la senescencia es que las células siguen siendo metabólicamente activas y que las células siguen funcionando. Nosotros pensamos que hay un aspecto importante, casi en el límite de lo filosófico, pero sí podría ser evolutivo, que la hipófisis, sin hipófisis o sin células hipofisarias funcionales, un organismo no puede reproducirse, un organismo no puede crecer. Entonces, preservar por algún mecanismo a esta función esencial de la especie, que es la reproducción y el crecimiento, podría ser un aspecto por el cual, si bien estos tumores son muy abundantes, están controlados para poder seguir haciendo sus funciones, porque la célula senescente sigue funcionando. Actualmente seguimos trabajando mucho en esto. Yo ahora voy a ligeramente contarles cómo derivó esta historia en otro aspecto, pero estamos trabajando mucho en caracterizar exactamente cómo se produce dentro de la célula
esta señal que en este esquemita parecería ser que la interleuquina 6 sale y vuelve a entrar, pero no es así. La interleuquina 6 está actuando ahí adentro y eso es lo que estamos demostrando actualmente y trabajando en el laboratorio. De las células hipofisarias tumorales que recibieron el impacto de la interleuquina 6 parácnina, nosotros hace unos años hicimos un estudio que es una tecnología que usamos bastante en el laboratorio para caracterizar a los tumores, que es hacer una comparación de la expresión genética que se da entre las células tumorales y las células normales. O sea, sacamos el patrón, los mensajeros que expresan la célula tumoral, sacamos los mensajeros que expresan la célula normal, los corremos en geles, acá tenemos un pedacito, son geles enormes en los cuales uno ve cientos de bandas de expresión de distintas cuestiones y comparamos si aparece algo distintivo en una de las dos células que uno pueda decir, acá hay algo distinto en la célula normal o en la célula tumoral. Como pueden ver acá, en este caso, apareció claramente una banda distintiva, esta, hay otras, pero nosotros las fuimos estudiando, las fuimos descartando, aparece esta banda distintiva claramente, tomamos este gen que está expresado en la célula tumoral, en esta célula, y que no está presente en las células normales, lo clonamos y descubrimos un gen que no había sido descrito hasta este momento en la literatura. Ese gen, nosotros lo llamamos resumen, ahora les voy a mostrar por qué. También se lo conoce como RWDD3, son los dos nombres que tienen. Es un gen que está altamente conservado, se presenta también en ratones, en rata, en humanos, y ahora se lo puede estudiar en distintas especies. ¿Por qué llamamos a este gen resumen? Por dos propiedades, de las cuales simplemente les voy a mencionar los nombres, pero me voy a focalizar en cuál es su rol en los tumores. Pero cuando nosotros descubrimos, clonamos este gen, no teníamos idea de cuál podía ser su función, no había absolutamente nada escrito, en realidad el gen no había sido descrito previamente, y lo primero que hicimos para tratar de entender el gen fue estudios bioinformáticos con colaboradores en la Facultad de Ciencias Exactas, en la universidad. Empezamos a hacer comparaciones de modelo, de estructura del gen, de secuencias, para ver si con eso podíamos sacar algún indicativo, algo que nos diga por dónde podría ser que podríamos estudiar y saber algo de la función de este gen. Y curiosamente se encontró, los colaboradores nuestros nos hicieron notar que tiene un dominio dentro de la proteína que se llama, un dominio que estaba descrito, pero que no se sabía para qué servía, que estaba descrito que algunas proteínas lo tienen, que se llamaba RWD. Y además que tenía una enorme analogía, homología, esta molécula, con una proteína que se llama VC9, que es una proteína muy importante en un mecanismo celular que se llama sumoilación, que es un mecanismo contrario a la ubiquitinación y que es muy importante para controlar la estabilidad de las proteínas dentro de la célula. El resumen participa en eso también, no me voy a focalizar en eso, pero de ahí vino el nombre. Lo llamamos el resumen porque contiene este anillo RWD, es una de las proteínas que lo contiene, y de hecho nosotros describimos por primera vez la función de este anillo RWD, pero además es un enhancer, el resumen es un enhancer de este pathway celular que se llama sumoilación, que es un pathway para controlar la
como les dije, la estabilidad de las proteínas e inhibir que se vayan a degradación por el proteasoma. Pero no es, si bien lo voy a tocar ese aspecto colateralmente, me voy a focalizar en el rol de resumen en los tumores. Lo primero que vimos cuando estábamos estudiando resumen y tratando de caracterizarlo era ver bajo qué estímulos se induce, y lo que encontramos es que uno de los estímulos importantes para inducirlo es la hipoxia celular, o sea, la falta de oxígeno, ya sea sometiendo a la célula a falta de oxígeno o ya sea naturalmente en las zonas necróticas donde llega poca oxigenación en los tumores, se ve alta expresión de resumen. O sea, es la hipoxia, la falta de oxígeno, es un inductor muy importante de la producción de resumen. Y el resumen en realidad lo que hace, su mecanismo más importante de acción, es estabilizar el factor de respuesta a la hipoxia que tienen las células, que es HIF, Hypoxia Inducible Factor, que es el factor por el cual las células responden a la falta de oxígeno y por el cual controlan a los genes que hacen la adaptación a la falta de oxígeno, por ejemplo, angiogénesis y toda la respuesta a la falta de oxígeno. ¿Qué hace el resumen? El resumen, por ese mecanismo de promover la estabilidad de las proteínas, lo que hace es aumentar a la estabilidad y la cantidad de proteínas HIF. Y más importante, y se puede ver acá, induce una gran actividad esta es una medida de la actividad biológica de HIF, induce una gran inducción de la actividad biológica de HIF. En realidad, lo que está haciendo el resumen es que está inhibiendo a una proteína que se llama VHL, que es von Hippel-Lindau, que es una proteína que es el factor que lleva a la degradación de HIF. Normalmente, en una célula normal, HIF es inducido a ir al proteasoma a degradarse por ubiquitinación cuando actúa VHL sobre HIF. En cambio, y esto es lo que vemos acá, esta es la degradación de HIF por VHL. Cuando está el resumen presente, el resumen bloquea este mecanismo, inhibe este mecanismo de ubiquitinación de HIF y aumenta su estabilidad y aumenta su actividad biológica. O sea, el resumen aumenta la respuesta de HIF y, como vamos a ver, va a ser importante en aumentar la angiogénesis de los tumores. El mecanismo físico por el cual actúa es porque interactúa físicamente. Acá lo que hacemos es medir la interacción física entre el resumen y VHL, interactúa físicamente con VHL para inhibir la degradación de HIF. Y en realidad, solamente una mención, pero para saber que entendemos muy bien el mecanismo molecular, este es el complejo por el cual la proteína von Hippel-Lindau induce la degradación de HIF. Este complejo molecular de VHL es el que hace la degradación de HIF normalmente, y cuando está presente el resumen, lo que hace es bloquea a las proteínas que van a ser reclutadas al complejo, se queda anclado VHL resumen, no puede estar en el complejo que degrada HIF, y entonces de esa manera ya no se bloquea más, ya no se induce más, perdón, la degradación de HIF. Cuando nosotros clonamos el resumen, lo primero que hicimos también fue ver en qué tejido se expresa. Y cuando empezamos a ver esto de que en realidad su principal acción era sobre el mecanismo de degradación de HIF y actuando sobre la proteína VHL, volvimos a estos datos de array, de ver dónde se expresa
resume, y nos encontramos que sus mayores tejidos de expresión, además de la hipófisis, que es donde lo habíamos clonado, además de ello, era cerebelo, riñón, páncreas y glándula adrenal, que, como ustedes saben, son los tejidos target de la enfermedad de von Hippel-Lindau. O sea, los tumores de hemiangioblastoma, feocrocitoma y renal cell carcinoma son exactamente en los tejidos cerebelo, adrenal, páncreas y riñón de mayor expresión de resumen. Entonces, el resumen tiene alta expresión en los tumores von Hippel-Lindau y una de sus principales acciones moleculares es bloquear la acción enzimática del factor von Hippel-Lindau para degradar a HIF. Era cuestión de poner las piezas en conjunto y ver si realmente el resumen tiene algún rol en estos tumores de von Hippel-Lindau. Efectivamente lo tiene. Lo primero fue ver que el resumen se expresa en los tumores von Hippel-Lindau. En todos ellos podemos ver en los renal cell carcinoma, en los angioblastomas, en los feocromocitomas, en todos ellos hay alta expresión de el resumen. Y antes de ver el mecanismo por el cual el resumen actúa en los tumores von Hippel-Lindau, apareció un banco de datos de 528 pacientes que se hizo público del bioportal del NIH, de tumores del NIH, donde en ese análisis bioinformático se vio que los tumores von Hippel-Lindau de 528%, el 20%, que son los que tienen los niveles más altos de resumen, son los de peor pronóstico y los que más rápidamente se mueren. Nosotros hicimos una profundización de ese análisis bioinformático en el laboratorio y encontramos que, en realidad, todos los tumores von Hippel-Lindau que tienen una mutación de VHL tienen un aumento en los niveles de resumen y que esto se da más en los tumores de grado 4, que son aquellos más avanzados en la enfermedad. Y este mecanismo por el cual, cuando está mutada VHL, que es lo que ocurre en la mayoría de los pacientes, cuando está mutado VHL, que aumente el resumen, que va a llevar a esta incidencia en la tasa de sobrevida, se da por un mecanismo que también describimos, que es el hecho de que la expresión de resumen se ve inhibida por VHL. VHL normalmente, en una célula normal, no tumoral, VHL lo que hace es inhibir al resumen y eso mantiene controlados los niveles de resumen. Cuando VHL está mutado, como ocurre, estas son las 3 mutaciones más frecuentes que ocurren en los pacientes con síndrome de von Hippel-Lindau, cuando está mutado VHL pierde esta capacidad de hacer el feedback y el resumen no solo se encuentra disminuido, sino que se encuentra ligeramente aumentado en los tumores. O sea, se deja el nivel de existir el nivel normal y aumenta la expresión de resumen. ¿Y qué es lo que hace el resumen aumentado? Hace que las mutaciones de VHL, que normalmente una mutación de VHL debería degradar mejor a HIF, no lo puede hacer en presencia de resumen. Deja de inhibir a HIF cuando está presente el resumen. Y hay un aumento importante, como les mostré, en la estabilidad de HIF. Lo contrario ocurre si uno silencia el resumen. Si uno bloquea el resumen en los tumores, entonces baja HIF, baja VEGF y baja la angiogénesis. O sea, si uno bloquea el resumen, revierte las acciones de altos niveles de resumen, que serían justamente producir angiogénesis porque estabiliza HIF y aumenta VEGF, que es el principal fenotipo de los tumores de tipo
de tipo VHL. O sea, en un estado patológico, por la falta del feedback de las mutaciones de VHL sobre el resumen se ve aumentado. El resumen bloquea la acción de VHL, HIF no puede ser degradado, aumenta su estabilidad y ese aumento de la estabilidad de HIF lo lleva a actuar sobre una mayor actividad biológica y sobre sus targets como VEGF, llevando a la vascularización, a la angiogénesis y a la progresión de este tipo de tumores. Estamos trabajando actualmente muy fuerte con el Hospital Italiano, con el Centro de von Hippel-Lindau en la Argentina. El Hospital Italiano de Buenos Aires es un centro de referencia. Estamos trabajando con ellos en la caracterización mejor y ver si de estos tumores, del rol de VHE, de resumen en estos tumores, y siempre, y en varias colaboraciones y estudios que estamos haciendo, focalizándonos en ver si podemos usar esta interacción, el resumen VHL como target para mejorar la perspectiva del tratamiento de los pacientes. La última parte de la charla la quiero focalizar en un estudio que comenzó, como pueden ver, en 2003, hace muchísimos años, y que actualmente está desarrollándose en un estudio clínico en el Hospital Durán en Buenos Aires, con la doctora Mirta Gittelman, que vi que estaba aquí presente en la audiencia. Este estudio comenzó de vuelta por un estudio comparativo de tumores. En este caso usamos unos ratones knockout del receptor de dopamina, no viene al caso esta historia ahora, para encontrar estos tumores, estos ratones desarrollan tumores hipofisarios espontáneamente. Y acá lo que habíamos encontrado es la presencia en la célula tumoral, y principalmente el estudio empezó en células de prolactinoma, pero luego derivó hacia células de ACTH. Encontramos una molécula que no tendría por qué, o nos llamó muchísimo la atención de por qué está expresada en la hipófisis, porque es la proteína morfogénica de hueso tipo 4, BMP4. Una proteína muy importante en el desarrollo de los huesos y que la encontramos elevada, muy elevada en realidad, en los prolactinomas. No voy a referirme al estudio en prolactinomas ahora, sino que me voy a focalizar en esto, en que también en los tumores humanos productores de ACTH se encuentra bastante presente esta proteína BMP4. ¿Y qué es lo que hace BMP4 en los tumores corticotrofos? BMP4 lo que hace es disminuir la proliferación celular y disminuir la producción de ACTH. O sea, disminuye el fenotipo de los tumores, y como podemos ver acá, sí está expresada BMP4 en los tumores estos de Cushing. Tumores de Cushing en los que nosotros ya veníamos trabajando desde un tiempo antes de descubrir lo de BMP4, siempre con el objetivo, y en estos tumores nos focalizamos mucho porque son los únicos tipos de tumores humanos que no tienen y no tienen efectivamente hasta el día de hoy un tratamiento farmacológico adecuado. Y habíamos descrito en estos años que el ácido retinoico es que se usa para, y se sabía que inhibe experimentalmente a varios tumores, que el ácido retinoico inhibe la producción de ACTH y el crecimiento de los tumores corticotrofos. Cuando descubrimos que la BMP4 también disminuye, iniciamos una serie de estudios para ver si había alguna interrelación entre ambos, y encontramos que en realidad lo que hace el ácido retinoico es aumentar al BMP4 endógeno, al que producen las células corticotrofas tumorales. Y cuando aumenta este inhibidor del crecimiento y del ACTH, eso es por lo cual el ácido retinoico está ejerciendo su acción. Porque de hecho, si nosotros bloqueamos la acción de BMP4 endógeno, el ácido retinoico ya deja de tener su acción.
Lo interesante es que en esos mismos años un grupo japonés publicó un trabajo demostrando, basado en nuestros resultados, que la acción de los análogos de somatostatina, que de hecho es el único fármaco hoy aprobado para el uso en pacientes con Cushing, aunque tiene muchos problemas, los clínicos aquí presentes, la doctora Gittelman, por supuesto, sabe mucho mejor que yo estos problemas secundarios que presenta el tratamiento con análogos de somatostatina, pero de todas maneras es un tratamiento aprobado y ellos demostraron que también actúa a través de BMP4. Interesante porque esto nos lleva a pensar que BMP4 es un importante target que si uno pudiera enfocarse farmacológicamente podría ser muy interesante para inhibir los tumores corticotróficos. Nosotros seguimos avanzando con el estudio del ácido retinoico, después de ese primer estudio en ratones que les mostré hace un momento, con la colaboración del doctor Víctor Castillo, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, que en realidad me contactó cuando vio nuestros estudios y yo debo confesar que hasta ese momento no lo sabía, me hizo saber que los perros tienen espontáneamente un número importante de incidencia de Cushing, con características fenotípicas muy claras, caída de pelo, hinchazón de la panza, etc. Y que me proponía, basado en nuestros estudios en los ratones, hacer un estudio clínico en perros para tratar con ácido retinoico. Hicimos ese estudio que fue publicado en esos años, en donde demostramos, comparado con el tratamiento estándar que existía hasta ese momento para los perros, que era el tratamiento con ketoconazol, demostramos una mayor efectividad en el tratamiento con el ácido retinoico, en la disminución del cortisol, que es la causa principal del fenotipo de la enfermedad, pero más importantemente en la sobrevida de los pacientes, que se ve aumentada con el tratamiento con ácido retinoico. Y sé que hoy, por lo que me cuenta el doctor Castillo y por muchos otros informes, el ácido retinoico se está usando internacionalmente para el tratamiento de los perros. Pero basado en estos estudios, dos grupos, primero un grupo italiano y un estudio publicado ya más recientemente, en el año 2012, segundo un estudio de un grupo brasilero, publicado hace 2 años, encontraron que el ácido retinoico son estudios acotados con pocos pacientes, pero demostrando que pueden tener un rol potencial en el tratamiento de los pacientes con Cushing. Y lo que es interesante es que ambos estudios demostraron que hay un grupo importante de pacientes no respondedores al ácido retinoico. En nuestro trabajo original, nosotros habíamos demostrado que hay un factor de transcripción que producen las células tumorales, que se llama CUP, que se expresa en las células normales, no se expresa en los tumores, y que en realidad cuando CUP está aumentado bloquea la acción del ácido retinoico. O sea, el ácido retinoico inhibe en este caso la expresión del gen que produce ACTH, y si uno le aumenta el factor CUP, vemos que ácido retinoico deja de actuar. Lo mismo ocurre con la proliferación celular. O sea, CUP es un inhibidor del ácido retinoico. Y CUP está presente en las células normales y muy poco expresado en las células tumorales. Lo cual, por un lado, hace interesante porque si uno trata a un paciente con ácido retinoico, va a actuar sobre las células tumorales y el retinoico no va a actuar en las células normales porque en ellas hay CUP que bloquea el tratamiento retinoico. Pero más interesante es que pocos años después, el grupo de Mary Lee Vance en Estados Unidos publicó que en realidad hay un grupo de pacientes que la mayoría de los pacientes son negativos para CUP,
pero que hay un grupo, en el estudio de ella, 29 de 34 eran negativos para la expresión de CUP, pero que había un pequeño grupo de pacientes que sí expresan CUP. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Que esos pacientes que expresan CUP no van a, obviamente, responder al tratamiento con ácido retinoico. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en un estudio clínico con el Hospital Durán, dirigido por la doctora Gittelman, es ver la efectividad del ácido retinoico en estos pacientes, pero al mismo tiempo medir CUP como un posible biomarcador para predecir la respuesta de estos pacientes. O sea, bajo la predicción que aquellos pacientes que expresen CUP no van a responder al ácido retinoico. Y nos parece que este es un muy buen ejemplo de cómo desde la biología molecular básica uno puede llegar a los tratamientos y a los pacientes. Bueno, quiero terminar agradeciendo a todo mi grupo de trabajo que hacen todo este trabajo, mencionando principalmente aquellos que hoy están focalizados en los trabajos de hipófisis, que son Mariana Fuertes y Florencia Herstein. Josefina Rosmino trabaja en nuestro grupo y forma parte del grupo de Mirta Gittelman, o sea, es un muy buen ejemplo de una médica que está trabajando en el laboratorio para hacer el enlace entre estos estudios clínicos que les mencioné. Belén Elguero, junto con David Golinsky y Nicolás Ciancio, más incorporado recientemente, trabajando en los estudios de VHL. Otra parte del grupo se trabaja muy fuertemente en el control inflamatorio de las acciones de las citoquinas inflamatorias, que es otro aspecto interesante, pero que no toqué hoy en esta presentación. También agradecer a mi colaborador en Alemania, con el que ya hace más de 20 años trabajamos juntos, que es Viento Stala, en su grupo de neuroendocrinología en el Instituto Max Planck, colaboradores míos que hicieron sus tesis en el laboratorio y hoy están en distintos lugares y que han contribuido muy fuertemente a todos estos datos que les presenté, y a mis colaboradores clínicos, como les mencioné, en el Hospital Italiano, también en Fleni, acá en Buenos Aires, el doctor Servio Seblever, y a Mirta Gittelman en el Hospital Durán. Muchas gracias. Gracias, doctor Artz, por su excelentísima presentación, muy estimulante. Bueno, tenemos tiempo para algunas muy poquitas preguntas. Si alguien de la audiencia quiere formularlas, estamos en este momento en tiempo. Mientras van pensando, yo quería preguntarle respecto al comportamiento particular que tienen los gonadotropinomas hipofisarios, porque en realidad estos mecanismos de senescencia que usted explica hacia la evolución tumoral, quizás es un tema de reflexión, porque generalmente no evolucionan. Hemos pensado algunas veces en pediatría, en endocrinología pediátrica, en algunas pubertades precoces que tampoco tienen una evolución, digamos, importante en el curso del tiempo y que parecería un hallazgo. Encontramos algo infrecuente en pediatría, que son los adenomas hipofisarios. ¿Cuál es su comentario al respecto? Sí, debo decir que el mecanismo de senescencia, si bien funciona en todos los tipos de tumores, tiene muchísima mayor incidencia en los somatotrofos, en las células somatotrofas. Es también importante en las células corticotrofas, y en las gonadotrofas se da bastante menos. Estoy hablando de los tumores en adultos, no lo sé en pediatría en particular.
No sé si eso tendrá que ver con algo de lo que usted está mencionando, pero es una observación. Lo que sí le puedo decir en cuanto a pediatría es que este mecanismo de senescencia se presenta muy fuertemente en los craniofaringiomas. Esto está muy, muy bien descrito. Hay varios trabajos recientes donde muestran cómo la interleuquina 6 en los craniofaringiomas pediátricos actúa y este mecanismo adquiere importancia. Perfecto. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Mirta, no, habla la doctora Gittelman acá. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, quería felicitarlo, Eduardo. La verdad que, como siempre, viene bien un poco de refresco de todo esto después de tantos días sin actividad académica, ¿no? Estamos en el hospital con poca actividad académica por todo lo que ya sabemos. No, yo te quería preguntar un poco lo que decía Mirta Miras en cuanto a la senescencia y al tamaño del tumor, ¿no? Vos recién explicaste que los gonadotropinomas a lo mejor tenían menos expresión de interleuquina 6 y esto podría, o menos expresión de esta actividad de digamos, parácrinas. La senescencia vos habías explicado que tiene que ver con lo autócrino. Porque el Cushing también se expresa en tumores más pequeños, digamos, esta diferencia entre el tamaño de los tumores tan chicos y tumores de repente tan grandes. ¿Podría explicarse por esto? Porque la falta de metástasis lo explicamos por el otro mecanismo, pero el tamaño tumoral, ¿por dónde viene? ¿No? Que siempre nos explicamos por qué tumores tan grandes y por qué tumores tan chicos. Por ahí sí tiene que ver, por eso. La mayor incidencia justamente es en los corticotrofinomas y somatotrofinomas, y es menor en los otros. Si hay una correlación con el tamaño, no hay un estudio hecho así que pueda decir hay una correlación tamaño-senescencia. No lo he visto ese estudio así concretamente. No te lo puedo contestar específicamente en cuanto al tamaño. Probablemente pueda tener que ver. Pero sí la senescencia tiene mucho más que ver con la ausencia de metástasis de estos tumores. Sí, también con la proliferación, y por ahí tiene que ver con el tamaño, pero sí va a tener más que ver con la agresividad y el crecimiento. Agresividad. Sí. Pero por ahí también, es una pregunta interesante. Por ahí podríamos, acá Mariana que está escuchando, podríamos ir a la serie de tumores nuestros y ver si hay datos de los tamaños de los tumores en los pacientes, Mariana, y podríamos ver si hay una correlación tamaño en el momento que el tumor fue extraído con respecto a lo que vemos de IL-6 y senescencia. No, nosotros no lo miramos por ahí tan fino. Nosotros también encontramos, estudiando gonadotropinomas, y esto también se ve en prolactinomas, una diferencia de sexo. Los varones tienen tumores más grandes y más agresivos versus las mujeres. No sé si habrá alguna explicación biológica y no nada más una explicación que tenga que ver con el momento que diagnosticamos, que en general la mujer se diagnostica más tempranamente y a edades más tempranas, pero sí hay diferencias de sexo entre el tamaño del tumor en hipofisarios. Ok, también lo interesante. Sí. Que también se podría estudiar. Sí. Hay que mirarlo también. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cómo le va? Yo quería felicitarlo, porque realmente ha sido un placer escucharlo, y quería, realmente aparte una síntesis, una capacidad de síntesis muy buena de tantos resultados que tiene su laboratorio. Creo haber entendido que estos mecanismos los han estudiado en tumores productores de GH. ¿Es el mismo mecanismo operaría en los prolactinomas, que son los tumores más frecuentes hipofisarios? Es muy probable que sí. De hecho, en las células mixtas que hay en el laboratorio, lactosomatotrofas, actúa fuerte este mecanismo. ¿Qué otros laboratorios no han estudiado en prolactinomas puros, doctor?
No he visto estudios en prolactinomas puros. Los estudios están más focalizados en células productoras de somatotrofas, TH, y en corticotrofos. Puede que haya algún estudio que se me esté escapando, pero no he visto. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos dejarlo al doctor después de esta muy interesante conferencia. Doctor Arz, realmente muy importante para nosotros y para el futuro de nuestra academia su incorporación como miembro correspondiente nacional, lo cual seguramente contribuirá al prestigio de nuestra entidad integrada por personalidades de su calibre. Así que muchísimas gracias, doctor Arz. Le haremos llegar nuestro más cálido abrazo y nuestro diploma, digamos que así lo acredita, lamentablemente que no lo podemos hacer dadas las circunstancias, pero bueno, va a quedar pendiente esta acción. Así que muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos volvernos a encontrar próximamente en las actividades que tenemos programadas. Gracias, doctor Arz. Muchas gracias y el honor es mío viendo otros miembros correspondientes de la academia y poder compartir con todos ellos este privilegio. Así que muchas gracias. Felicitaciones, doctor. Gracias a todos por estar acá. Gracias. Felicitaciones. Chao, hasta luego. Felicitaciones. Gracias, Roberto.